Tú no sirves para nada, chamaco tonto. Las palabras del supervisor del tren cortaron el aire matutino de la estación como navaja afilada. Todos los pasajeros voltearon a ver la escena. Ahí estaba Tomás, de apenas 12 años, parado frente al vagón principal con su camisa lavada pero remendada, sus zapatos gastados por tanto caminar, y esa mirada especial que brillaba a pesar de todo. ¿Qué hace este niño aquí otra vez?, gritó el supervisor Rodrigo, asegurándose de que todos escucharan. Su mamá vende elotes y esquites como cualquier india. Creen que puede andar por aquí estorbando a la gente decente. Tomás apretó los puños, no por coraje, sino para no llorar delante de todos. Había llegado temprano porque quería ver de cerca el tren que tanto amaba, esa máquina gigante que rugía y cantaba canciones que solo él podía entender. «Mire, señor», murmuró el niño con voz temblorosa, «yo solo quería ver el tren». «¿Ver qué? ¿Para qué? Los niños como tú deberían estar ayudando a sus madres en el mercado, no perdiendo el tiempo con cosas que nunca van a entender». Las risas crueles de algunos pasajeros se mezclaron con los murmullos de compasión de otros. Tomás sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero algo en sus ojos no se apagó, algo que el supervisor no pudo ver, pero que estaba ahí, ardiendo como brasas que esperan viento para convertirse en incendio. Lo que nadie imaginaba esa mañana era que en pocas horas, ese mismo niño humillado iba a lograr algo que ni todos los títulos universitarios del supervisor, ni toda la experiencia de los maquinistas, ni todos los protocolos de seguridad habían conseguido: salvar la vida de 200 personas que viajaban sin saber que la muerte los esperaba en los rieles. Y cuando eso pasara, el supervisor Rodrigo se quedaría sin palabras por primera vez en su vida. ¿Ustedes creen que un niño con síndrome de Down puede ver cosas que los adultos normales no pueden ver? Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. En el corazón de Puebla, donde la ciudad se va mezclando entre cerros verdes y casas de adobe que guardan historias de generaciones, se extiende la estación de tren Hermanos Cerdán. Es uno de esos lugares que aparecen en las noticias solo cuando hay accidentes, pero donde día a día se tejen historias de trabajo honesto, amor de familia y dignidad que nunca llegan a los periódicos. La estación es de esas construcciones antiguas que han visto pasar la historia de México: paredes de cantera rosa, techos altos con vigas de madera, y esa campana que suena cada vez que llega el tren de pasajeros. En las mañanas, el lugar se llena de vendedores ambulantes, trabajadores que van a la capital, estudiantes con sus mochilas gastadas y familias enteras que viajan a visitar a sus seres queridos. Pero hay algo hermoso en la estación Hermanos Cerdán que no se ve a primera vista. Es la solidaridad que se respira en cada rincón. Es doña Lupita prestando café caliente al señor que se quedó dormido en la banca. Es don Aurelio, el mecánico jubilado, ayudando gratis con las maletas de la señora que acaba de llegar del norte. Es la forma en que todos conocen a todos, y cómo una desgracia se vuelve problema compartido, y una alegría se multiplica por 100. En el corazón de esta estación, todas las madrugadas a las 5 en punto, comienza el ritual más sagrado del lugar. Doña Carmen enciende su anafre de carbón para preparar los elotes y esquites que van a alimentar a medio pueblo. Su puesto está justo en la entrada principal, estratégicamente ubicado para que los viajeros, los trabajadores y los niños de la escuela cercana puedan desayunar algo caliente antes de empezar el día. Carmen es una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol, aún conservan una delicadeza especial cuando sirve cada elote en su vaso de unicel, como si fuera un regalo.
Su sonrisa nunca falta, aunque detrás de sus ojos se note el cansancio de quien se levanta cuando todavía es de noche y se acuesta cuando ya es de madrugada. Ella llegó a Puebla hace 12 años, escapando de un pueblito de Oaxaca, donde la pobreza había vuelto imposible la vida. Traía en brazos a Tomás, que entonces tenía apenas 6 meses, y en el corazón la determinación de construir algo mejor para su hijo. Sin estudios formales, sin familia que la ayudara, sin más capital que una receta de elotes heredada de su abuela, se puso a trabajar. Los primeros meses fueron brutales. Vendía 10, 15 elotes al día. Apenas le alcanzaba para los pañales del bebé, pero poco a poco, el sabor auténtico de su sazón y su trato cariñoso fueron conquistando paladares y corazones. Ahora, 12 años después, no hay quien en la estación no conozca los elotes de Doña Carmen. La estación de tren está conectada con la escuela primaria Miguel Hidalgo, por un sendero de piedra que han caminado generaciones enteras. Es un edificio de 2 pisos, pintado de verde, blanco y rojo, con salones que han visto crecer a los niños del pueblo. Las maestras son buenas, la mayoría vive también en colonias humildes y entiende las realidades de sus alumnos. Pero el supervisor del tren, Rodrigo Mendoza, es otra historia completamente diferente. Mendoza llegó al puesto hace 3 años con una agenda clara: mantener el orden y la disciplina en la estación. En su oficina tiene colgados diplomas de universidades privadas y fotografías donde aparece sonriente con funcionarios del gobierno estatal. Para él, las personas se dividen en 2 categorías: las que merecen respeto, comerciantes prósperos, empleados de gobierno, familias decentes, y las que están destinadas a obedecer sin chistar. Tomás, por supuesto, pertenecía a la segunda categoría, pero lo que el supervisor Mendoza no sabía es que en esa estación aparentemente común y corriente se estaba gestando una historia que iba a demostrar que la inteligencia no entiende de diplomas y que a veces los milagros más grandes vienen de las manos más pequeñas. Si esta historia ya los está emocionando, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a ser increíble. Tomás Hernández era un niño que llamaba la atención por razones que la gente no entendía, no porque fuera problemático o flojo, sino porque su manera de ver el mundo era tan diferente que incomodaba a los adultos que habían decidido que todo ya estaba definido para siempre. A los 12 años, mientras otros niños jugaban fútbol o se peleaban por los videojuegos, Tomás se la pasaba en la estación escuchando el tren. No solo escuchando, sino estudiando cada sonido, cada vibración, cada cambio en el ritmo de la máquina. Para él, el tren no era solo un medio de transporte, sino un ser vivo que hablaba un idioma secreto que solo él podía entender. ¿Por qué hace ese ruido cuando frena?, le preguntaba a su mamá mientras ella preparaba los elotes. ¿Por qué a veces suena diferente cuando llueve? ¿Por qué el silbato cambia de tono cuando va cargado? Su cuarto era pequeño, pero estaba lleno de tesoros que había juntado en la estación. Pedazos de metal que se caían del tren, tornillos que encontraba en los rieles, y una colección de piedrecitas que había recogido de diferentes partes de la vía. Su mamá a veces se preocupaba por tanto mugrero, pero cuando veía la concentración en los ojos de su hijo mientras organizaba sus cosas, algo en su corazón le decía que dejara al niño soñar. La relación entre Tomás y su mamá era de esas que dan ternura y fortaleza a la vez. Todas las tardes, cuando Carmen terminaba de vender, encontraba a su hijo sentado en una banca de la estación, mirando los rieles con esa atención especial que tenía para todo. Cenaban juntos en el puesto. Él le contaba las cosas extrañas que había visto ese día y ella le platicaba de los clientes que habían venido. «Mijo», le decía Carmen mientras le servía un vaso de agua de Jamaica, «nunca dejes que nadie te haga sentir menos por cómo eres.
Tu papá, que en paz descanse, siempre decía que Dios hace a cada persona especial para algo importante. Tomás no conoció a su papá, pero su mamá le había contado que era maquinista en el pueblo, que tenía unas manos mágicas para entender las máquinas cuando algo andaba mal. Tú sacaste sus mismas manos, mijo, le decía Carmen cuando lo veía tocando las partes del tren que los trabajadores dejaban revisar, y su misma habilidad para escuchar lo que las máquinas están tratando de decir. En la escuela, Tomás era querido por sus compañeros, aunque algunos padres de familia murmuraran que no debería estar ahí. Las maestras lo trataban con cariño especial, pero siempre con esa sonrisa que usamos para los niños, que creemos que nunca van a entender las cosas importantes. En educación física se quedaba sentado, observando, como si estuviera estudiando el comportamiento humano desde afuera. Pero había algo que nadie sabía sobre Tomás, algo que ni siquiera su mamá había descubierto completamente. El niño tenía una memoria especial para los sonidos. Podía recordar exactamente cómo sonaba el tren cada día, a cada hora, con cada tipo de clima. Sabía cuando algo estaba diferente, cuando algo no estaba bien, cuando la máquina estaba triste o enojada. Sus compañeros lo respetaban, aunque algunos se burlaran de su forma de hablar o de la manera en que a veces se quedaba como perdido mirando las cosas. Pero cuando alguien necesitaba encontrar algo que se había perdido en la estación, o cuando querían saber a qué hora exacta iba a llegar el tren, todos volteaban a ver a Tomás, y él siempre sabía la respuesta. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera su mamá, es que Tomás tenía un sueño secreto que lo desvelaba por las noches. Algún día iba a poder manejar un tren, iba a ser el maquinista más importante de todo México, y nadie se iba a volver a burlar de él ni de su mamá. Algo que demostrara que ser diferente no significa ser menos, y que tener síndrome de Down no te hace tonto, solo te hace especial de una manera que los demás no entienden. ¿Ustedes han conocido a alguien que ve cosas que otros no pueden ver? ¿Creen que las personas con síndrome de Down tienen habilidades especiales? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias. El supervisor Rodrigo Mendoza se miraba todas las mañanas en el espejo de su oficina y veía el éxito. Camisa blanca bien planchada, corbata azul marino, zapatos boleados que brillaban como su sonrisa falsa. En la pared detrás de su escritorio colgaban sus diplomas como trofeos de guerra. Licenciado en Administración de Transportes, diplomado en Gestión Ferroviaria, curso de Liderazgo Empresarial. Para él, esos papeles no solo representaban conocimiento, sino superioridad incuestionable sobre cualquier persona que no los tuviera. Mendoza había llegado a la estación Hermanos Cerdán con una misión que repetía en cada junta con autoridades: modernizar y profesionalizar el servicio ferroviario. Lo que realmente quería decir era mantener alejadas a las personas que, según su criterio, no tenían el nivel adecuado para frecuentar instalaciones de transporte público serio. Su oficina era su templo personal. Escritorio de metal gris, sillas de plástico negro y una vitrina donde exhibía reconocimientos que había recibido en otras estaciones del país. En una esquina tenía una cafetera eléctrica que había comprado con dinero de multas aplicadas a vendedores ambulantes, porque un supervisor exitoso necesita mantener ciertos estándares de presentación. La rutina diaria de Mendoza era un ritual de poder. Llegaba a las 7 de la mañana en su Chevy Aveo blanco, se estacionaba en el lugar reservado para personal administrativo y caminaba hacia su oficina saludando selectivamente, gesto amable para los empleados que lo adulaban, saludo seco para los que se atrevían a cuestionarlo e indiferencia total para los vendedores ambulantes y sus familias. Pero era en el andén donde Mendoza mostraba su verdadera naturaleza.
Durante las horas de mayor tráfico, se paseaba entre los pasajeros como inspector que busca defectos. Sus ojos se detenían especialmente en los que traían ropa humilde, comida casera o niños que evidenciaran la situación económica familiar. «Señora, controle a su niño», le decía a una madre cuyo hijo corría cerca de los rieles. «Esto es una estación seria, no un parque de diversiones». O a un joven que traía su guitarra para tocar en el tren: «Muchacho, aquí no permitimos músicos callejeros. Los pasajeros decentes no quieren ruido». Sus comentarios siempre estaban calculados para humillar sin parecer completamente abusivo. Era un maestro de la crueldad elegante, del tipo de violencia que no deja marcas físicas, pero destroza la dignidad de las personas como martillo que rompe cristal. Con Tomás, sin embargo, la cosa era completamente personal. Desde el primer día que el niño empezó a frecuentar la estación, Mendoza vio en él algo que lo molestaba profundamente: una inocencia que no pedía permiso, una curiosidad que no se sometía a autoridad, y peor aún, una forma de ser que permanecía intacta a pesar de las humillaciones. «Ese chamaco retrasado se cree dueño de la estación», le comentaba a la secretaria administrativa. «Pero la gente como él necesita aprender su lugar en la sociedad. Hay que ponerle límites antes de que se convierta en problema mayor». Las humillaciones a Tomás se habían vuelto espectáculo público que Mendoza disfrutaba. Lo mandaba a sentarse lejos del tren cuando llegaban autoridades importantes. Le gritaba por estorbar cuando ayudaba a los pasajeros con sus maletas. Y siempre encontraba la manera de mencionar su condición como algo vergonzoso para toda la comunidad. «¿Saben por qué este niño anda siempre aquí?», preguntaba frente a otros pasajeros. «Porque su mamá no puede controlarlo. Los niños especiales necesitan instituciones especiales, no andar sueltos molestando a la gente trabajadora». Lo que Mendoza no entendía es que cada humillación, en lugar de romper a Tomás, lo estaba preparando como acero en fragua. Y que muy pronto ese niño iba a demostrarle que la verdadera inteligencia no viene de diplomas colgados en la pared, sino de corazones que sienten, ojos que observan y almas que se niegan a rendirse ante la injusticia. El martes 15 de marzo amaneció con esa neblina espesa que a veces cubre Puebla como manta gris que no quiere irse. Los primeros pasajeros llegaron a la estación envueltos en suéteres y rebozos, soplándose las manos para calentarlas mientras esperaban el tren de las 7:30 que los llevaría a la Ciudad de México. Doña Carmen había madrugado más que de costumbre. Su anafre ya humeaba desde las 5 de la mañana y el aroma de elotes hervidos se mezclaba con el olor a carbón y el vapor de café que vendía doña Lupita en el puesto de al lado. Tomás estaba sentado en su lugar favorito, una banca de cemento desde donde podía ver todo el andén y escuchar perfectamente el ruido del tren que se acercaba desde la distancia. «Mijo, ven a desayunar», le gritó Carmen desde su puesto. Pero Tomás no se movió. Tenía la cabeza ladeada, como perrito que escucha un sonido extraño. Algo no estaba bien. El tren venía haciendo un ruido diferente, un ruido que no había escuchado antes. Era como si la máquina estuviera quejándose, como si algo le doliera por dentro. «Mamá», le dijo levantándose de la banca, «el tren suena raro». Carmen sonrió con ternura. «Claro que sí, mijo. Seguro trae muchos pasajeros». Pero Tomás sabía que no era eso. Había escuchado el tren con muchos pasajeros cientos de veces, y este sonido era completamente diferente. Era como un gemido metálico que venía de las ruedas, mezclado con un silbido que no debería estar ahí. A las 7:15, el tren de pasajeros Estrella de Puebla apareció en la curva que conectaba con la estación principal. Era una máquina imponente, pintada de azul y blanco, con 6 vagones que podían llevar hasta 250 pasajeros cómodamente sentados.
El maquinista, don Roberto, era un hombre de 50 años que llevaba trabajando en ferrocarriles desde los 18. Conocía esa ruta como la palma de su mano y manejaba el tren con la suavidad de quien acaricia a un hijo. Pero esa mañana, don Roberto también se sentía extraño. Durante los últimos kilómetros había notado que los frenos respondían un poco más lento de lo normal. No era algo grave, pensaba. Probablemente solo necesitaban un ajuste menor en el próximo mantenimiento programado. La máquina tenía 20 años de antigüedad y a veces se comportaba como señora mayor que necesita más tiempo para hacer las cosas. El tren entró a la estación con su velocidad normal, 20 kilómetros por hora, y se detuvo exactamente donde debía detenerse. Los pasajeros comenzaron a subir y bajar con la prisa típica de quienes van a trabajar a la capital. Vendedores ambulantes se acercaron a las ventanillas ofreciendo café, tamales, periódicos y dulces regionales. Tomás se acercó al tren como hacía todas las mañanas. Le gustaba caminar junto a los vagones, tocar las ruedas grandes de metal y escuchar los sonidos que hacía la máquina cuando estaba descansando. Pero ese día, cuando puso su mano en la primera rueda, sintió una vibración extraña. Era como si algo estuviera temblando por dentro, algo que no debería estar temblando. «Oye tú, chamaco tonto», le gritó el supervisor Mendoza desde la puerta de su oficina. «Aléjate del tren. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no toques lo que no te pertenece?» Tomás volteó hacia él, con esa mirada suya que siempre ponía nervioso a Mendoza. No era una mirada de miedo ni de enojo, sino de tristeza mezclada con algo que el supervisor no podía identificar. «Señor Mendoza», dijo Tomás con su voz clara y pausada, «creo que el tren está mal». «Mamá, ¿qué dijiste?», respondió Mendoza acercándose con esa sonrisa cruel que usaba cuando encontraba oportunidad de humillar al niño en público. «¿Tú crees que sabes más de trenes que el maquinista, que los mecánicos, que todos los ingenieros que diseñaron esta máquina?» Los pasajeros que estaban cerca comenzaron a voltear. Algunos conocían a Tomás y lo miraban con cariño. Otros, visitantes de la capital, lo observaban con curiosidad mezclada con lástima. «No, señor», respondió Tomás bajando la cabeza, «solo que suena diferente». «Suena diferente», se burló Mendoza alzando la voz para que todos escucharan. «El niño especial dice que el tren suena diferente. ¿Saben qué? Mejor vete a ayudar a tu mamá con los elotes, porque para eso sí sirves». Las palabras cayeron sobre Tomás como piedras. Sintió las miradas de la gente, escuchó las risitas nerviosas de algunos pasajeros, y por un momento quiso correr a esconderse en algún lugar donde nadie pudiera verlo. Pero algo en su interior, algo más fuerte que la vergüenza, le decía que no se fuera, que el tren realmente estaba mal, que algo terrible iba a pasar si nadie le hacía caso. «Vámonos, mijo», le dijo doña Carmen tomándolo del brazo. «No hagas caso, ya sabes cómo es». Pero mientras caminaban de regreso al puesto de elotes, Tomás no podía dejar de voltear hacia el tren. El sonido extraño seguía ahí, cada vez más fuerte, y en su corazón de niño, que veía cosas que otros no podían ver, una alarma silenciosa comenzó a sonar con fuerza. A las 7:45, el tren Estrella de Puebla se preparó para continuar su viaje hacia la Ciudad de México. Don Roberto hizo sonar el silbato 2 veces, como marcaba el protocolo, y comenzó a acelerar lentamente para salir de la estación. Tomás estaba ayudando a su mamá a servir elotes cuando escuchó algo que lo heló la sangre. Un sonido metálico, agudo, como si algo se estuviera rompiendo dentro de la máquina. Era el mismo sonido que había estado escuchando toda la mañana, pero ahora mucho más fuerte, mucho más urgente. Se levantó de un salto y miró hacia el tren que ya empezaba a alejarse. En ese momento supo, con esa certeza que solo tienen los niños y los profetas, que algo muy malo estaba a punto de pasar.
Si sienten la tensión que está viviendo Tomás, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que viene después va a cambiar todo. El tren Estrella de Puebla salió de la estación a las 7:45 en punto, como todos los días desde hacía más de 10 años. Don Roberto, el maquinista, aceleró gradualmente hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora que marcaba el reglamento para esa sección de la vía. A su lado, en la cabina de control, iba Jorge, el ayudante de maquinista, un joven de 25 años que soñaba con manejar su propio tren algún día. «Se siente un poco pesado hoy», comentó don Roberto mientras ajustaba los controles. «Sí», respondió Jorge, «pero viene lleno. Es martes, día de mercado en la capital. Lo que ninguno de los dos sabía es que durante la noche anterior las fuertes lluvias habían filtrado agua en el sistema de frenos del vagón principal. La humedad había comenzado a corroer una pieza pequeña pero fundamental, el cilindro maestro que controlaba toda la presión hidráulica del sistema de frenado. Era una falla microscópica, invisible al ojo humano, pero que crecía con cada kilómetro recorrido como grieta en cristal que espera el momento exacto para romperse completamente. A 5 kilómetros de la estación Hermanos Cerdán, la vía ferroviaria pasa por un tramo conocido como la Bajada del Diablo. Es una pendiente pronunciada que baja hacia un valle verde, seguida inmediatamente por una curva cerrada que rodea un cerro. Es uno de los lugares más peligrosos de toda la ruta, donde los maquinistas deben reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora y usar los frenos con mucha precaución. Don Roberto conocía ese tramo mejor que nadie. Había pasado por ahí miles de veces, en todas las condiciones de clima posibles. Sabía exactamente cuándo empezar a frenar, cuánta presión aplicar y cómo mantener el tren estable durante la curva. Pero esa mañana, cuando llegó al punto donde siempre comenzaba a frenar, algo horrible sucedió. Presionó el pedal de freno como había hecho miles de veces antes, pero el tren no respondió. La máquina siguió avanzando a 60 kilómetros por hora hacia la pendiente, como caballo desbocado que no obedece las riendas de su jinete. «¡Jorge!», gritó don Roberto. «¡Algo está mal con los frenos!». Presionó más fuerte, 1, 2, 3 veces. Nada. El tren comenzó a acelerar por la pendiente, ahora a 70 kilómetros por hora, después a 80. En los vagones, los pasajeros empezaron a notar que algo extraño estaba pasando. Las señoras que tejían dejaron sus estambres. Los hombres que leían el periódico levantaron la vista. Los niños que jugaban se quedaron callados. «¡Usa el freno de emergencia!», le gritó Jorge, pero don Roberto ya lo había intentado. El sistema completo había fallado. El tren era ahora una bala de acero de 150 toneladas, corriendo fuera de control hacia la curva más peligrosa de toda la ruta. En la estación Hermanos Cerdán, Tomás había dejado de ayudar a su mamá con los elotes. Estaba parado en medio del andén, mirando hacia donde había desaparecido el tren, con esa expresión que su mamá conocía bien, la cara que ponía cuando algo lo preocupaba de verdad. «¿Qué pasa, mijo?», le preguntó Carmen acercándose. «El tren está en peligro, mamá. Tengo que ir a ayudar». Carmen sonrió con ternura, pensando que su hijo estaba jugando con su imaginación. «¿Cómo vas a ayudar, mi amor? El tren ya se fue». Pero Tomás no estaba jugando. En su mente especial, en esa parte de su cerebro que funcionaba de manera diferente a la de otros niños, había una alarma sonando a todo volumen. Sabía con esa certeza que no necesita explicaciones, que las personas en ese tren estaban en peligro de muerte. Y también sabía que él era la única persona en toda la estación que podía hacer algo para salvarlas. «Mamá», dijo Tomás tomando las manos de Carmen, «necesito que me creas. El tren va a chocar. Tengo que ir al cuarto de máquinas». Carmen miró los ojos de su hijo y por primera vez sintió miedo. No por lo que Tomás estaba diciendo,
sino por la intensidad con que lo estaba diciendo. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su difunto esposo cuando presintió el accidente que le costó la vida. ¿Qué cuarto de máquinas, mijo? El que está atrás de la oficina del señor Mendoza. Ahí están los controles de emergencia de toda la línea. Don Roberto me platicó una vez que desde ahí se puede parar cualquier tren si hay problemas. En efecto, en la parte trasera de la estación había una pequeña caseta que albergaba el sistema de control de emergencia de toda la sección ferroviaria. Era una instalación antigua pero funcional que permitía detener cualquier tren en caso de accidentes, derrumbes o emergencias mayores. El único problema era que estaba cerrada con candado y solo el supervisor y el jefe de estación tenían las llaves. Tomás corrió hacia la oficina de Mendoza como niño que huye de un incendio. El supervisor estaba sentado en su escritorio, tomando café y revisando unos documentos, cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta. «¡Señor Mendoza! ¡Señor Mendoza!», gritaba Tomás. «Tiene que abrir el cuarto de máquinas. El tren va a chocar». Mendoza abrió la puerta con fastidio. «¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora, chamaco?» «El tren no puede frenar. Está yendo muy rápido hacia la curva. Van a morir todos». Mendoza lo miró con esa sonrisa de superioridad que usaba para las cosas que consideraba tonterías. «¿Sabes qué? Ya me cansé de tus fantasías. Vete a molestar a otro lado». Y le cerró la puerta en la cara. Tomás se quedó parado frente a la puerta cerrada, sintiendo cómo el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. En algún lugar de esos cerros, 200 personas inocentes corrían hacia la muerte, y la única persona que podía ayudarlas acababa de negarle la oportunidad de salvarlas. Pero Tomás no era un niño que se rendía fácilmente. Su mamá siempre le había enseñado que cuando algo es muy importante, uno tiene que encontrar la manera de lograrlo, aunque parezca imposible. Se dio la vuelta y corrió hacia la parte trasera de la estación donde estaba la caseta de control de emergencia. El candado era grande y viejo, pero la puerta de madera tenía más años que él. Tomás había visto a don Aurelio, el mecánico jubilado, forzar cerraduras cuando la gente perdía las llaves de sus casas. Sabía que si encontraba algo de metal lo suficientemente fuerte, podía romper el candado. Buscó desesperadamente por el suelo hasta que encontró una barra de hierro que usaban para mover las vías cuando había mantenimiento. Era pesada para él, pero la rabia y la urgencia le dieron fuerzas que no sabía que tenía. Golpeó el candado una vez, 2 veces, hasta que en el tercer golpe se rompió con un ruido seco que sonó como liberación. Abrió la puerta de la caseta y se encontró con un panel lleno de luces, botones y palancas que parecían sacados de una película de ciencia ficción. No sabía leer todas las etiquetas, pero había escuchado a don Roberto explicarle una vez a otros trabajadores cómo funcionaba el sistema de emergencia. «La palanca roja», murmuró para sí mismo, recordando las palabras del maquinista. «La palanca roja para cuando todo el tren tiene que parar ahora mismo». La encontró en el centro del panel, una palanca grande, pintada de rojo brillante, con una etiqueta que decía «Emergencia total, solo en caso de accidente inminente». Tomás la jaló con todas sus fuerzas hacia abajo. Inmediatamente todas las luces del panel se pusieron rojas y comenzó a sonar una alarma ensordecedora que se escuchaba en toda la estación. Era una señal que activaba automáticamente los frenos de emergencia de todos los trenes en un radio de 20 kilómetros, además de enviar alertas a las estaciones de control en Puebla y Ciudad de México. ¿Pero sería suficiente? ¿Habría llegado a tiempo la señal al tren Estrella de Puebla? En la cabina del tren, don Roberto y Jorge luchaban desesperadamente por controlar la máquina que corría hacia el desastre. Ya iban a 90 kilómetros por hora y la curva estaba a menos de 1 kilómetro.
Ambos sabían que a esa velocidad el tren se saldría de los rieles y rodaría por el barranco, llevándose consigo la vida de todos los pasajeros. «¡Jorge!», gritó don Roberto. «Avisa a los pasajeros que se preparen para lo peor». Pero justo en ese momento, cuando toda esperanza parecía perdida, escucharon el sonido más hermoso de sus vidas, la alarma de emergencia que venía desde la estación. El sistema automático se activó inmediatamente, aplicando todos los frenos auxiliares que el tren tenía, incluyendo unos que solo funcionaban en casos de emergencia extrema. El tren comenzó a frenar violentamente, con un ruido de metal contra metal que se escuchaba como grito de dolor. Las chispas volaban desde las ruedas, los pasajeros se agarraban de lo que podían, y por un momento pareció que la máquina se iba a desbaratar completamente. Pero funcionó. A 50 metros de la curva mortal, el tren Estrella de Puebla se detuvo completamente. Don Roberto y Jorge se abrazaron llorando. En los vagones, los pasajeros comenzaron a darse cuenta de que acababan de escapar de la muerte por segundos. Y en la estación, hermano Cerdán, Tomás salió de la caseta de control y se sentó en el suelo, temblando no de miedo, sino de alivio. Lo había logrado. Había salvado a 200 personas sin que nadie creyera en él, sin que nadie lo ayudara, usando solo su intuición especial y su corazón valiente. Pero su momento de tranquilidad duró poco. El supervisor Mendoza llegó corriendo, rojo de rabia, gritando como loco. «¿Qué hiciste, niño estúpido? ¿Sabes el problema que acabas de causar? Van a venir investigadores del gobierno. Me van a quitar mi trabajo por tu culpa». Tomás lo miró con esos ojos suyos que ahora brillaban, con una luz diferente. Ya no era el niño asustado que se dejaba humillar. Era alguien que acababa de salvar vidas, alguien que había demostrado que el valor no tiene nada que ver con los diplomas o la autoridad. «Señor Mendoza», le dijo con una calma que sorprendió hasta a él mismo. «El tren no podía frenar. La gente iba a morir. Yo los salvé. Tú no sabes nada. Eres solo un niño retrasado que...» Pero Mendoza no pudo terminar la frase. Don Roberto había llegado corriendo desde el lugar donde se detuvo el tren, seguido por Jorge y varios pasajeros que querían agradecer a quien fuera que había activado la alarma de emergencia. «¿Quién fue?», preguntó don Roberto jadeando. «¿Quién activó el sistema de emergencia? Nos salvó la vida a todos». Doña Carmen, que había presenciado toda la escena desde lejos, se acercó con lágrimas en los ojos y puso su mano en el hombro de su hijo. «Fue Tomás», dijo con orgullo. «Mi hijo Tomás». ¿Ustedes creen que los niños especiales pueden sentir cosas que los adultos no perciben? ¿Han vivido alguna experiencia donde alguien a quien subestimaban los sorprendió? Cuéntenme en los comentarios. El silencio que siguió a las palabras de doña Carmen fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. Don Roberto miró a Tomás como si estuviera viendo un fantasma. Jorge se quitó la gorra en señal de respeto. Los pasajeros que habían llegado corriendo desde el tren se acercaron lentamente al niño que les había salvado la vida. «¿Tú activaste la alarma?», preguntó don Roberto arrodillándose para quedar a la altura de Tomás. «Sí, señor», respondió el niño con sencillez. «El tren sonaba mal desde la mañana. Sabía que algo iba a pasar». Don Roberto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Como maquinista con más de 30 años de experiencia, él sabía mejor que nadie lo que significaba lo que había pasado. Si el tren hubiera llegado a esa curva a 90 kilómetros por hora, habría sido la tragedia ferroviaria más grande en la historia de México. «Niño», le dijo tomando las manos de Tomás entre las suyas, «tú nos salvaste a todos, no solo a mí y a Jorge, sino a 200 familias que hoy van a poder abrazar a sus seres queridos porque tú fuiste valiente». Una señora mayor que había venido en el tren se acercó llorando. «Mi nieto iba conmigo»,
dijo entre sollozos. Tiene la misma edad que tú. Si no hubiera sido por ti, hoy sería el día más triste de mi vida. ¿Cómo te puedo agradecer? Tomás la miró con esos ojos suyos llenos de bondad. No tiene que agradecerme, señora. Solo hice lo que tenía que hacer. Pero el supervisor Mendoza no podía aceptar lo que estaba viendo. Su mundo perfecto de autoridad y control se estaba derrumbando frente a sus ojos. El niño, al que había humillado durante años, resultaba ser un héroe, mientras que él, con todos sus diplomas y su posición, no había servido para nada en el momento más importante. ¡Un momento!, gritó tratando de recuperar el control de la situación. Este niño violó protocolos de seguridad, forzó una cerradura, activó sistemas sin autorización. Esto es un problema administrativo grave. Don Roberto se levantó lentamente y miró a Mendoza con una expresión que nunca había usado con un superior. Problema administrativo. ¿Sabe que habría sido un problema administrativo de verdad? Explicarle a 200 familias por qué sus seres queridos murieron porque usted no quiso escuchar a un niño que sabía lo que estaba pasando. Los pasajeros que habían escuchado el intercambio comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos habían oído los gritos de Tomás pidiendo ayuda. Otros recordaron haber visto al supervisor cerrándole la puerta en la cara al niño. La historia real de lo que había pasado comenzó a armarse como rompecabezas que revela una imagen terrible. ¿Es cierto que este niño le pidió ayuda y usted se la negó?, preguntó una periodista que había llegado al escuchar las sirenas de las ambulancias y patrullas que siempre llegan después de emergencias ferroviarias. Mendoza sintió que se le secaba la boca. Las cámaras de teléfonos celulares ya estaban grabando. Los pasajeros lo miraban con una mezcla de asco y desprecio que nunca había experimentado en su vida. Yo no sabía... Es decir, el niño no explicó claramente, tartamudeó, pero sus palabras sonaban vacías hasta para él mismo. ¡Mentiroso!, gritó doña Carmen con una fuerza que sorprendió a todos. Mi hijo le dijo exactamente lo que estaba pasando, y usted le cerró la puerta en la cara porque cree que es mejor que nosotros. El círculo de personas alrededor de Mendoza se fue cerrando, no de manera amenazante, sino con esa presión moral que ejercen las multitudes cuando presencian una injusticia evidente. El supervisor se dio cuenta de que ya no había manera de salir de esta situación con su dignidad intacta. Jorge, que había permanecido callado, se acercó a Tomás. «Oye, campeón», le dijo, «¿cómo supiste que los frenos no iban a funcionar?» Tomás se encogió de hombros con esa modestia natural que tenía. «El tren me lo dijo. Sonaba triste desde la mañana, como cuando mi mamá está enferma y su voz cambia». La respuesta era tan pura, tan simple, que a todos se les puso la piel de gallina. Este niño había salvado 200 vidas porque tenía el corazón suficientemente abierto para escuchar lo que una máquina le estaba tratando de decir. Don Roberto se dirigió hacia el grupo de autoridades que comenzaba a llegar al lugar. «Quiero que quede muy claro en todos los reportes oficiales», dijo en voz alta para que todos escucharan, «que Tomás Hernández es un héroe. Sin su intervención, hoy estaríamos hablando de la tragedia más grande en la historia del transporte ferroviario mexicano». Los aplausos comenzaron con doña Carmen, siguieron con los pasajeros del tren, se extendieron a los trabajadores de la estación y terminaron con una ovación que duró más de 5 minutos. Tomás, que nunca había sido el centro de atención positiva en su vida, se sintió abrumado por tanto cariño. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo la gente comenzó a mirarlo de manera diferente. Ya no era el niño especial que molesta, era Tomás, el niño que había salvado vidas. Tomás, el héroe de los rieles. Tomás, la prueba viviente de que la grandeza puede venir de los lugares más inesperados.
Y mientras las cámaras de televisión comenzaban a llegar y los reporteros preparaban sus notas sobre el milagro de la estación Hermanos Cerdán, Mendoza se escabulló hacia su oficina, sabiendo que su carrera acababa de terminar de la manera más humillante posible, porque había aprendido, demasiado tarde, que la verdadera autoridad no viene de los títulos en la pared, sino del respeto que uno se gana con sus acciones. Y que a veces los maestros más importantes de la vida tienen síndrome de Down y venden elotes en las estaciones de tren. Si esta historia los ha emocionado tanto como a mí, suscríbanse al canal, denle like y compartan con sus familias. Porque historias como la de Tomás necesitan ser contadas en todo el mundo. 3 meses después del día que cambió todo, la estación Hermanos Cerdán parecía un lugar completamente diferente. En la entrada principal, habían instalado una placa de bronce que decía, en honor a Tomás Hernández, cuyo valor y sensibilidad especial salvaron 200 vidas el 15 de marzo de 2024. Los verdaderos héroes vienen en todas las formas. La historia de Tomás había dado la vuelta por todo México. Periódicos nacionales habían publicado reportajes completos sobre el niño con síndrome de Down que evitó una tragedia ferroviaria. Programas de televisión lo habían invitado como invitado de honor. Incluso el presidente de la República había enviado una carta personal de reconocimiento. Pero para Tomás, lo más importante no eran los premios ni la fama. Era ver cómo había cambiado la vida en su estación querida. Los pasajeros ya no lo miraban con lástima, sino con respeto genuino. Los trabajadores del ferrocarril lo saludaban como a un colega de honor, y los niños de la escuela primaria Miguel Hidalgo lo veían como el superhéroe que realmente era. Doña Carmen seguía vendiendo sus elotes en el mismo lugar de siempre, pero ahora con una sonrisa diferente. Era la sonrisa de una madre que había visto a su hijo demostrar al mundo entero que las limitaciones solo existen en la mente de quienes se niegan a ver las posibilidades. «Mijo», le decía mientras preparaban el puesto en las madrugadas, «tu papá estaría tan orgulloso de ti. Él siempre supo que eras especial, pero creo que ni él imaginaba lo especial que eras». El cambio más dramático había sido en el personal de la estación. Rodrigo Mendoza había sido transferido a un puesto administrativo en oficinas centrales, donde no tenía contacto con el público. En su lugar, habían nombrado a don Roberto como supervisor temporal, mientras buscaban a alguien permanente para el puesto. Don Roberto había implementado un protocolo nuevo. Cualquier observación sobre el funcionamiento de los trenes, viniera de quien viniera, tenía que ser tomada en serio e investigada inmediatamente. Después de lo que pasó con Tomás, les decía a los nuevos empleados, aprendimos que la sabiduría puede venir de cualquier persona, sin importar su edad, su educación o su condición. Jorge había sido promovido a maquinista principal y siempre que podía se detenía a platicar con Tomás sobre los sonidos del tren. Había descubierto que el niño tenía un talento natural para detectar fallas mecánicas que escapaban a los instrumentos más sofisticados. «Es como si tuviera un sexto sentido», le comentaba a los otros trabajadores. «Puede escuchar cosas que nuestros oídos normales no captan». Pero el cambio más hermoso de todos había sido en la comunidad misma. La historia de Tomás había abierto los ojos de muchas familias sobre las capacidades reales de las personas con síndrome de Down. La escuela primaria había comenzado un programa de integración más profundo. Los comerciantes de la estación habían formado una red de apoyo para familias con niños especiales, y en toda Puebla la percepción sobre la discapacidad había comenzado a cambiar. Una tarde de domingo, mientras Tomás ayudaba a su mamá a cerrar el puesto, se acercó una familia que venía de la Ciudad de México. Los padres traían de la mano a una niña de unos 8 años que también tenía síndrome de Down. «Disculpe», le dijo la mamá a doña Carmen, «¿es usted la mamá de Tomás, el niño que salvó el tren?»
Sí, señora, respondió Carmen con orgullo. ¿En qué le puedo ayudar? Nuestra hija María José tiene la misma condición que su hijo, explicó el papá. Vinimos desde muy lejos porque queríamos que ella conociera a Tomás. Queremos que vea que puede lograr cosas increíbles, que no hay límites para sus sueños. Tomás se acercó a la niña con esa sonrisa suya que derretía corazones. Hola, María José, ¿te gustan los trenes? La niña asintió tímidamente. ¿Quieres que te enseñe a escucharlos? Te voy a contar un secreto. Los trenes hablan, pero solo las personas especiales como nosotros podemos entender lo que dicen. Y ahí, en el andén de la estación Hermanos Cerdán, mientras el sol de la tarde pintaba todo de dorado, Tomás le enseñó a María José y a sus padres que la diferencia no es una limitación, sino un superpoder que el mundo necesita aprender a valorar. Los trenes siguieron pasando por la estación, llevando y trayendo personas, historias, sueños y esperanzas. Pero ahora todos sabían que en ese lugar vivía un niño especial, que había demostrado que los verdaderos héroes no necesitan capas ni músculos enormes. Solo necesitan corazones valientes, oídos atentos y la determinación de hacer lo correcto, aunque nadie más crea en ellos. Y cuando la historia de Tomás se cuenta en otras estaciones, en otras ciudades, en otros países, siempre termina con la misma lección, que Dios hace a cada persona exactamente como necesita ser para cumplir su misión en este mundo, y que a veces las misiones más importantes están reservadas para los corazones más puros. La estación Hermanos Cerdán sigue funcionando hasta el día de hoy. Los trenes siguen llegando y saliendo puntualmente. Los viajeros siguen comprando elotes de Doña Carmen, que ahora son famosos en toda la región. Y Tomás sigue ahí, observando, escuchando, cuidando que los trenes estén felices y seguros. Porque esa es su misión en la vida, ser el guardián silencioso de todos los que viajan por los rieles, el niño especial que nos enseñó que los milagros suceden cuando menos los esperamos, y siempre a través de las personas que menos imaginamos. Esta historia me ha emocionado hasta las lágrimas. Si a ustedes también los tocó el corazón, por favor suscríbanse al canal, denle like, y compartan con todas las personas que necesiten recordar que cada ser humano tiene un valor incalculable. Juntos podemos cambiar la forma en que el mundo ve a las personas especiales. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca subestimen el poder de un corazón puro.